Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. No hables con él. Solo es nuestro mayordomo. Mi nuera me humilló frente a 35 personas en la cena de Nochebuena. Respondí, creo que se te olvida algo. Mi hijo me susurró, no nos avergüences. Me reía a carcajadas porque el que pagaba la casa y las tarjetas de crédito le dio una dura lección. Mi nombre es Carlos y, a mis 65 años, pensé que ya había visto todo tipo de crueldad en este mundo. Me equivocaba. Era Nochebuena y la casa era un hervidero de actividad. 35 invitados llenaban cada rincón de lo que todos creían que era la casa de mi hijo Marcos. La mesa del comedor abarcaba casi todo el largo de la sala, adornada con los centros de mesa meticulosamente arreglados de mi nuera, Ximena. Las copas de cristal atrapaban la luz de la tarde, y el olor a pavo horneado llegaba desde la cocina, donde yo había estado trabajando desde las 5 de la mañana. Llevaba una charola de botanas a la sala cuando escuché a la señora Garza, una de las amigas de Ximena, llamarme, Carlos, querido, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para la familia? Antes de que pudiera responder, la voz de Ximena cortó el aire como una navaja. Apareció a mi lado y su mano perfectamente arreglada alcanzó la charola. «Ay, no te molestes en hablar con él», dijo con una risa despectiva que me revolvió el estómago. «Solo es nuestro mayordomo. Se supone que el servicio debe ser invisible, no platicador». Las palabras me golpearon como un puñetazo. A nuestro alrededor, las conversaciones se apagaron. Sentí el peso de 35 pares de ojos sobre mí, algunos avergonzados, otros curiosos por el drama familiar que se desarrollaba frente a ellos. La cara de la señora Garza se puso roja. «Lo siento, no me di cuenta». «No pasa nada», la interrumpió Ximena, sin borrar su sonrisa. «Carlos, ¿por qué no vas a revisar la cocina? Estoy segura de que hay algo que necesita tu atención por allá». Me quedé ahí de pie, con la charola aún en las manos, sintiendo como el calor me subía por el cuello. No era la primera vez que Ximena me trataba como a un empleado, pero nunca lo había hecho frente a tantas personas. Nunca con una crueldad tan calculada. Desde el otro lado de la sala, crucé miradas con mi hijo, Marcos. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento y vi algo fugaz en su rostro. Vergüenza, tal vez, pero no por el comportamiento de su esposa. Sino por mí. Se acercó con la mandíbula apretada y se inclinó cerca de mi oído. «Papá, por favor», susurró, con su aliento caliente contra mi mejilla. «No nos avergüences. Solo síguele la corriente, ¿sí?» Esas palabras dolieron más de lo que las de Ximena jamás podrían. Mi propio hijo pidiéndome que aceptara la humillación por guardar las apariencias. Lo miré. A este hombre que yo había criado, y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Pero entonces, pasó algo inesperado. Empecé a reírme. Comenzó como una risita ahogada, pero fue subiendo de tono hasta llenar la habitación. La gente volteó, la conversación se detuvo por completo y la sonrisa segura de Ximena titubeó. «¿Te parece algo gracioso, Carlos?», preguntó, con una voz afilada por la molestia. Dejé la charola en la mesa más cercana y me limpié los ojos. «Ay, Ximena», le dije, sin dejar de reír. «No tienes idea de lo gracioso que es todo esto en realidad». Marcos me agarró del brazo, apretando más de lo necesario. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Miré alrededor de la sala, a toda esa gente con sus ropas caras, comiendo la comida que yo había preparado en una casa que yo había pagado, bebiendo el vino que yo había comprado. La ironía era casi insoportable. ¿Saben qué es lo realmente divertido?, continué, proyectando mi voz para que llegara a cada rincón del lugar. Todos aquí creen conocer la historia completa, pero se les escapan algunos detalles bastante importantes. El rostro de Ximena empezaba a palidecer. «Carlos, tal vez deberías». «Tal vez debería que», la interrumpí. «¿Volver a ser invisible? ¿Volver a fingir que solo soy el servicio?». Ahora, había un silencio sepulcral en la sala. Incluso los niños habían dejado de jugar en la habitación de al lado, percibiendo la tensión. Me giré para dirigirme a los invitados directamente.
Creo que ha habido un malentendido sobre mi papel en esta casa. Marcos dio un paso al frente, con el pánico asomándose en sus ojos. Papá, detente, por favor. Pero yo ya estaba harto de detenerme, harto de quedarme callado, harto de aceptar un trato que ningún ser humano debería soportar, y mucho menos de su propia familia. Verán, continué, con voz firme y clara. Hay algo que Ximena olvidó mencionar cuando me presentó como, solo el mayordomo. Hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Ximena agarraba el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Marcos parecía querer que se lo tragara la tierra. Lo que olvidó decirles es exactamente quién ha estado pagando por todo esto. Hice un ademán abarcando la habitación. La casa, los coches, las tarjetas de crédito, las membresías del club de campo, e incluso esta misma cena que todos están disfrutando. El color desapareció por completo del rostro de Ximena. La señora Garza se veía confundida, mirando de Ximena a mí como si estuviera viendo un partido de tenis. Creo, dije, enderezando los hombros y mirando directamente a mi nuera, que es hora de que todos sepan la verdad sobre quién manda realmente en esta casa. El peso de esas palabras flotó en el aire como humo. Ximena abrió la boca para hablar, pero no le salió la voz. Marcos me miraba fijamente con una mezcla de horror y algo más que no logré identificar. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente vivo. La humillación que había estado ardiendo en mi pecho se estaba transformando en algo totalmente distinto, algo que se sentía notablemente como poder. Podía ver las preguntas formándose en las mentes de los invitados. Prácticamente podía oír los engranajes girando mientras intentaban atar cabos sobre lo que yo realmente estaba diciendo. El mundo cuidadosamente construido por Ximena estaba a punto de derrumbarse, y por una vez, yo iba a ser quien sostuviera el martillo. Los próximos minutos iban a cambiarlo todo, y por fin estaba listo para ello. Supongo que debería explicar cómo un hombre de 65 años termina siendo tratado como un empleado doméstico en la casa de su propio hijo. La verdad es que no siempre fue así. Y sobre la casa, bueno, ahí es donde la historia se pone interesante. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposa Margarita falleció. Habíamos estado casados por 42 años, y perderla se sintió como perder la mitad de mí mismo. Margarita siempre había sido el puente entre Marcos y yo. Tras su muerte, ese puente se derrumbó, dejándonos parados en lados opuestos de un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Marcos llevaba años con problemas económicos. Había empezado un pequeño negocio de consultoría que nunca terminó de despegar. Y los hábitos de gasto de Ximena no ayudaban en nada. Estaban ahogados en deudas, a punto de que les embargaran su modesto departamento, y Marcos era demasiado orgulloso para pedir ayuda directamente. Pero yo no soy estúpido. Podía ver cómo el estrés consumía a mi hijo. Las noches sin dormir, las constantes llamadas telefónicas de los acreedores, la forma en que el humor de Ximena se volvía más sombrío con cada cuenta que llegaba. Así que tomé una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Verán, lo que ninguno de ellos sabía era que Margarita y yo habíamos tenido mucho más éxito del que jamás aparentamos. Habíamos vivido modestamente por elección, no por necesidad. Margarita venía de una familia adinerada. Su abuelo había invertido en ferrocarriles en la época en que eso significaba algo. Cuando ella falleció, me dejó todo. Combinado con mis propias inversiones y la venta de la pequeña fábrica que yo había construido desde cero, me encontré con un patrimonio de casi 69 millones de pesos. Podría haberle simplemente firmado un cheque a Marcos, pero quería hacer algo más significativo. Así que compré esta casa. Sus 8 recámaras, 4 baños y más de 1 hectárea de terreno de primera en la mejor zona de la ciudad. Me costó 20.7 millones de pesos al contado. Pero aquí viene la parte que Ximena y Marcos no saben. Puse la casa solo a mi nombre. Legalmente, soy dueño de cada ladrillo, cada viga y cada brizna de pasto de esta propiedad. Cuando les entregué las llaves, les dije que era una herencia adelantada, que se las había traspasado por completo. ¿Mentí? Tampoco les conté sobre los pagos mensuales que había estado haciendo por ellos. El pago de la hipoteca de 69,000 pesos que no existe porque yo pagué al contado. Ese dinero sale de mi bolsillo. Los pagos de 10,350 pesos por los coches de ambos. Yo de nuevo.
Las tarjetas de crédito que usan con tanta libertad, acumulando miles de pesos cada mes en ropa, restaurantes y las interminables compras compulsivas de Ximena. Todo eso fluye a través de cuentas que yo controlo. He estado inyectando aproximadamente 138,000 pesos mensuales a su estilo de vida, y no tienen ni idea. Creen que el negocio de Marcos de pronto se volvió rentable. Creen que por fin alcanzaron el éxito. La ironía es devastadora. Me convertí en su benefactor anónimo, queriendo ayudar sin herir el orgullo de Marcos. En lugar de eso, terminé fomentando el mismo comportamiento que acabaría humillándome. Fue idea de Ximena que me mudara con ellos. Carlos necesita tener a la familia cerca, le había dicho a Marcos, con una voz rebosante de falsa preocupación. No debería estar solo en esa casa tan grande. Por supuesto, se refería a la casa que en realidad había vendido para financiar su nuevo estilo de vida, la misma de la que afirmé mudarme por problemas económicos. Al principio, pensé que sería agradable pasar tiempo con mi hijo, conocer mejor a mi nuera, tal vez incluso estar cerca para cuando llegaran los nietos algún día. Pero Ximena tenía otros planes. A un mes de haberme mudado, estableció nuevas reglas. Yo debía encargarme de cocinar y limpiar, ya que estás viviendo aquí sin pagar renta, me explicó. Lo justo es que contribuyas de alguna manera. Marcos asentía, probablemente agradecido de que alguien más se encargara de las tareas del hogar para las que nunca fue bueno. Sin pagar renta. En mi propia casa. Luego vino el uniforme. Ximena me compró unos pantalones negros y camisas blancas, argumentando que sería más fácil a la hora de recibir visitas si me veía presentable. Cuando venían invitados, me presentaban como el personal de la casa o nuestra ayuda. Nunca como el padre de Marcos, nunca como su familia. Los límites se volvieron más rígidos con cada mes que pasaba. Yo comía en la cocina, no en el comedor. Tenía mi propia entrada por la puerta trasera. Mi recámara estaba en el sótano, mientras que los cuartos de huéspedes de arriba se reservaban para las verdaderas visitas. Marcos veía cómo sucedía todo y no decía nada. Tal vez se convenció a sí mismo de que yo estaba feliz con el arreglo. Tal vez solo se sentía aliviado de que sus problemas domésticos estuvieran siendo resueltos por alguien más. O tal vez, y esto es lo que más duele admitir, simplemente sentía vergüenza de su padre. Pero esto es lo que ninguno de ellos entendió. Pude haberlo detenido en cualquier momento. Con una sola llamada a mi banco, podría haber cortado cada pago, reclamar la casa y dejarlos viendo cómo le hacían para mantener su nuevo estilo de vida. No lo hice porque seguía con la esperanza de que las cosas cambiaran. Seguía creyendo que Marcos recordaría quién era yo, que Ximena mostraría algo de decencia humana básica, que de alguna manera podríamos convertirnos en una verdadera familia. En lugar de eso, se sintieron cada vez más cómodos con la mentira. Ximena empezó a referirse a mí como nuestro mayordomo, incluso cuando estábamos solos. Me dejaba listas de quehaceres para terminar, criticaba mi comida si no cumplía con sus estándares y dejaba en claro que mi presencia era tolerada, pero no valorada. El insulto final llegó hace 2 semanas, cuando la escuché por accidente hablando por teléfono con su madre. Ay, la verdad es que Carlos no es un problema, decía, con un tono casual y despectivo. Él mantiene la casa funcionando y, honestamente, mano de obra gratis es mano de obra gratis. A Marcos a veces le da remordimiento, pero le recuerdo que no es como que su papá tenga otro lugar a donde ir. Ningún otro lugar a donde ir. Como si yo fuera un caso de caridad que amablemente habían acogido. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi gran gesto de amor había creado un monstruo. Al intentar ayudar a mi hijo sin lastimar su orgullo, accidentalmente le había dado permiso para olvidar que yo era su padre. Pero hoy, viendo a Ximena humillarme frente a 35 personas. Viendo a Marcos anteponer la vergüenza de ella a mi dignidad, finalmente entendí algo crucial. No saben con quién se están metiendo. No tienen ni idea de que el mayordomo al que han estado menospreciando tiene todas las cartas a su favor, cada comodidad de la que disfrutan, cada lujo que dan por sentado, cada aspecto de la vida que han construido, todo depende del hombre al que acaban de humillar públicamente. Y ahora, de pie en esta sala llena de rostros impactados, por fin estaba listo para jugar mis cartas. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez me iba a asegurar de que todos supieran exactamente quién tenía el control.
Después del desastre en la cena de Nochebuena, decidí que era hora de poner verdadera atención a lo que pasaba en mi propia casa. Durante meses, me había movido por las rutinas diarias como un fantasma, enfocándome en cocinar y limpiar, mientras ignoraba a propósito las conversaciones que ocurrían a mi alrededor. Pero la humillación tiene el don de agudizar los sentidos. Lo primero que noté fue cómo Ximena hablaba de mí cuando creía que yo no escuchaba. Desarrollé el hábito de moverme silenciosamente por la casa. Años de ser tratado como un mueble provocan eso. Y resultó ser una gran ventaja. 3 días después de Nochebuena, mientras organizaba la alacena, escuché a Ximena hablando por teléfono en la sala. Su voz tenía ese tono particular que usaba cuando se sentía superior. «Ay, debiste ver la cara de Carlos», estaba diciendo, supuestamente a una de sus amigas. De verdad creyó que podía avergonzarnos a Marcos y a mí frente a nuestros invitados. ¿Te imaginas? Un hombre adulto viviendo de la caridad de su hijo, intentando hacer drama. Viviendo de la caridad de su hijo. Apreté la lata de tomates que tenía en la mano con tanta fuerza que pensé que iba a reventar. No, no. Marcos lo manejó a la perfección, continuó. Llevó a su padre a un lado y le dejó muy claro que no iba a tolerar ese tipo de comportamiento. Carlos ha estado mucho más calladito desde entonces. Esa conversación me reveló 2 cosas. Ximena estaba reescribiendo la historia por completo para hacerse la víctima. Y, al parecer, Marcos se estaba atribuyendo el mérito de haberme controlado. Ninguno de los dos parecía entender que yo había dejado de hablar, no porque estuviera escarmentado, sino porque estaba haciendo planes. Pero la verdadera revelación llegó una semana después, cuando descubrí lo que Ximena les había estado diciendo a mis nietos. La hermana de Marcos, Leticia, tenía 2 hijos. Sofía, de 8 años, y Diego, de 10, que solían venir de visita con regularidad. Siempre me habían llamado abuelo Carlos, corrían a abrazarme cuando llegaban y, genuinamente, parecían disfrutar el pasar tiempo conmigo. Pero en los últimos meses, su actitud había cambiado drásticamente. Habían dejado de buscarme, apenas me miraban a los ojos cuando les servía la comida y parecían casi tener miedo de hablarme. Supuse que era solo una fase, pero entonces escuché sin querer a Sofía hablando con su mamá por teléfono. «Mami, ¿tenemos que ir a la casa del tío Marcos este fin de semana?», preguntaba Sofía, con una vocecita llena de preocupación. «Me da miedo el señor que trabaja ahí». «¿El señor que trabaja ahí?». Mi propia nieta se estaba refiriendo a mí como el señor que trabaja ahí. Me quedé congelado en el pasillo, escuchando cómo Sofía continuaba. Y la tía Ximena dice que a veces se enoja y podría intentar engañarnos haciéndonos creer que es nuestro abuelo de verdad. Dice que algunas personas mayores se confunden y creen que son parte de familias a las que no pertenecen. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. Ximena no se había conformado con humillarme frente a extraños. Había estado envenenando sistemáticamente mi relación con mis nietos, haciéndoles sentir miedo de mí, convenciéndolos de que yo era un empleado delirante en vez de su abuelo. Esa noche, llamé a Leticia directamente. «Papá», su voz sonaba sorprendida. «¿Está todo bien? Te escuchas alterado». «Leticia, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo». «¿Qué te ha dicho Ximena sobre mi situación viviendo aquí?». Hubo una larga pausa. «Bueno, ella me dijo que estabas teniendo algunas dificultades económicas después de que mamá murió, y que has estado ayudando en la casa a cambio de un lugar donde quedarte. Mencionó que a veces te confundes sobre tu rol en la familia». Confundirme sobre mi rol en la familia. Ximena me había pintado como un anciano senil que no podía aceptar la realidad. «¿Te ha dicho algo más sobre mí en específico?». Otra pausa. Esta vez más larga. «Papá, ella está preocupada por ti. Piensa que podrías estar desarrollando algún tipo de demencia. Que a veces se te olvida que ya no estás viviendo en tu propia casa». Cerré los ojos, asimilando todo el alcance de la manipulación de Ximena. No me había estado humillando por puro gusto. Había estado construyendo un caso, creando una narrativa que justificara cualquier cosa que estuviera planeando hacer después. «Leticia», le dije con cuidado, «quiero que traigas a los niños este sábado, solo por un par de horas. Hay algunas cosas que necesito aclarar». «No lo sé, papá».
Ximena me pidió específicamente que no animara a los niños ¿A qué? A pensar en ti como su abuelo. Dijo que era confuso para ellos ya que ya no eres realmente de la familia. Ya no eres realmente de la familia. Las palabras me golpearon como un ataque físico. Después de colgar, me senté en mi cuarto del sótano y traté de armar el rompecabezas sobre el objetivo final de Ximena. Me había aislado de mis nietos, había convencido a mi propia nuera de que yo estaba mentalmente inestable, y aparentemente estaba trabajando en un plan maestro para eliminarme del panorama por completo. Al día siguiente, descubrí exactamente cuál era ese plan. Estaba sacudiendo el polvo del pasillo de arriba cuando escuché a Ximena y Marcos teniendo lo que claramente pensaban que era una conversación privada en su recámara. La puerta estaba entreabierta y sus voces se escuchaban fácilmente. He estado investigando residencias, estaba diciendo Ximena. Hay unos lugares de asistencia para ancianos muy bonitos a más o menos 1 hora de aquí. Lo suficientemente lejos para que no pueda aparecerse por aquí cada vez que se le antoje. No lo sé, Ximena, respondió Marcos, con voz dudosa. Mi papá no necesita asistencia médica. Es perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo. Seguro. La voz de Ximena adoptó ese tono persuasivo que usaba cuando lo manipulaba. Marcos, piénsalo. La confusión, los arrebatos, la forma en que a veces habla como si fuera dueño de cosas que claramente nos pertenecen. Todas estas son señales. ¿Señales de qué? De demencia prematura, tal vez Alzheimer. Y esto solo va a empeorar. Hubo un largo silencio. Luego Marcos volvió a hablar, con una voz más débil que antes. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Qué tal si solo se está adaptando a la ausencia de mamá? Cariño, dijo Ximena, y casi podía escuchar cómo le acariciaba el brazo. Sé que esto es difícil, pero tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Qué va a pasar cuando queramos empezar una familia? ¿De verdad quieres que nuestros hijos crezcan cerca de alguien mentalmente inestable? ¿Nuestros hijos? Estaban planeando tener hijos, y Ximena se estaba asegurando de que yo no formara parte de esa etapa. El lugar que encontré es en realidad bastante lindo, continuó. Se llama Asilo Paraíso y se especializan en casos como el de tu padre. La mensualidad es de solo 52,000 pesos, lo que honestamente no es tanto, considerando lo que ahorraríamos en despensa y servicios con él fuera de la casa. 52,000 pesos al mes. Estaban planeando mandarme a una institución, y de alguna manera, esperaban pagarla con los ingresos del supuesto negocio exitoso de Marcos. La ironía habría sido graciosa de no ser tan devastadora. Ya hablé con el doctor Martínez para empezar el papeleo, añadió Ximena. Me dijo que, con la documentación adecuada, probablemente podríamos tener a tu padre ingresado este mismo mes. Las piernas casi me fallan. No solo estaban planeando deshacerse de mí. Estaban planeando que me declararan mentalmente incompetente para recluirme en una institución en contra de mi voluntad. Esa noche, no pude pegar el ojo. Me quedé acostado en mi recámara del sótano, viendo al techo e intentando procesar todo lo que había descubierto. Ximena no había sido cruel solo por serlo. Cada humillación, cada desprecio, cada vez que me trataba como un empleado doméstico, había estado preparando el terreno para este momento. Quería que me fuera. Y había convencido a mi hijo de que era por mi propio bien. Pero lo que Ximena no sabía era que yo había estado llevando un registro detallado de todo. Cada pago que hice a su nombre, cada recibo que cubrí, cada gasto que absorbí. Tenía estados de cuenta bancarios, cheques cancelados y documentación que abarcaba 3 años. Y más importante aún, tenía las escrituras de la casa. Las escrituras originales con mi nombre como único propietario. Ximena creía que estaba jugando damas inglesas mientras yo jugaba ajedrez. No tenía idea de que yo había estado observando, aprendiendo y preparándome exactamente para este tipo de traición. A la mañana siguiente, le hice una llamada a mi abogado, el licenciado Arturo Reyes. Nos conocíamos desde hacía 20 años, y él se había encargado de la herencia de Margarita. Arturo, le dije, manteniendo la voz baja. Necesito verte lo más pronto posible, y necesito que me prepares unos documentos. ¿Qué clase de documentos, Carlos? Miré a mi alrededor, a la casa que todos creían que pertenecía a mi hijo,
pensé en los nietos a los que se les había enseñado a tenerme miedo, y sentí que algo frío y resuelto se instalaba en mi pecho. Del tipo que le van a recordar a cierta gente con quien están tratando exactamente. Era momento de dejar de ser la víctima y empezar a ser el hombre que tenía todo el poder. Ximena quería jugar. Perfecto, pero estaba a punto de aprender que algunos juegos traen consecuencias que jamás imaginó. La oficina del licenciado Arturo Reyes no había cambiado mucho en los 20 años que llevaba de conocerlo. El mismo escritorio de caoba, los mismos libros de derecho encuadernados en piel forrando las paredes, el mismo olor reconfortante a papel viejo y café. Pero, sentado frente a él esa mañana de viernes, me sentí como una persona completamente diferente al hombre que había cruzado esas puertas por primera vez. Carlos, dijo Arturo, ajustándose los lentes de lectura mientras revisaba los documentos que le había llevado. Tengo que preguntarte, ¿estás absolutamente seguro de proceder con esto? Me recargué en la conocida silla y consideré su pregunta. ¿Estaba seguro? Hace 3 semanas, habría dicho que no. Hace 3 semanas, todavía me aferraba a la esperanza de que mi familia recordara que yo era más que solo mano de obra gratuita. Pero eso fue antes de enterarme del plan de Ximena para declararme incompetente y mandarme al asilo paraíso. Arturo, en tu opinión profesional, ¿qué pasaría si alguien intentara declarar mentalmente incapacitado a un adulto en pleno uso de sus facultades para obtener un beneficio económico? Él levantó una ceja. Eso constituiría abuso de personas mayores, potencialmente fraude, y dependiendo de las circunstancias, podría resultar en cargos penales. ¿Y si esa misma persona estuviera viviendo en una casa que no le pertenece, gastando dinero que no se ha ganado, todo mientras aísla sistemáticamente de su familia al verdadero propietario? Arturo se quitó los lentes y me miró fijamente. Carlos, ¿qué está pasando exactamente en esa casa? Le conté todo. Los arreglos económicos que había mantenido en secreto, el trato que me daba Ximena, las mentiras que les había dicho a mis nietos y, lo más importante, su plan de internarme en una institución. La expresión de Arturo se fue ensombreciendo con cada detalle. ¿Me estás diciendo que eres dueño absoluto de la casa? ¿Has estado financiando todo su estilo de vida y planean recluirte?, me preguntó. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Se quedó en silencio un largo rato, luego abrió el cajón de su escritorio y sacó un bloc de notas legal. ¿Qué quieres hacer al respecto? Esa era la pregunta del millón, ¿verdad? Podría haberles revelado la verdad, mostrarles los registros financieros y recuperar mi posición como jefe de familia. Pero después de meses de humillación, después de descubrir que mi propio hijo era cómplice del plan para internarme, quería algo más. Quiero que entiendan lo que realmente han perdido, le dije. No solo el dinero, sino al hombre del que decidieron deshacerse. Arturo asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. El plan que armamos fue tan simple como elegante. Primero, traspasaríamos silenciosamente las escrituras de la casa a un fideicomiso conmigo como único beneficiario, haciendo imposible que alguien pudiera reclamar la propiedad o tomar decisiones sobre ella sin mi consentimiento. Después, retiraríamos sistemáticamente mi apoyo económico, de modo que parecieran circunstancias externas y no una acción directa mía. La belleza de esta estrategia, explicó Arturo, es que les dará la oportunidad de mostrar su verdadera cara. Cuando piensen que no tienes poder, ni recursos, ni opciones, ¿cómo te tratarán entonces? Era una prueba de la que no estaba seguro de querer conocer la respuesta, pero sabía que necesitaba saberla. La primera fase comenzó el lunes siguiente. Llamé a mi banco y les di instrucciones para cancelar todos los pagos automáticos relacionados con los gastos de Marcos y Ximena. Adiós pagos de hipoteca, mensualidades de los autos o estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Las cuentas simplemente reflejarían tener fondos insuficientes. En menos de 48 horas, empezaron a llegar las primeras notificaciones. Estaba en la cocina el miércoles por la mañana cuando llegó la correspondencia. Ximena arrebató el montón de cartas antes de que pudiera verlo, pero su cara palideció mientras pasaba los sobres. Marcos, lo llamó, con la voz aguda de pánico. Tenemos que hablar, ahora. Desaparecieron en su recámara, y pude oír el murmullo urgente de su conversación a través de las paredes. Unos minutos después, Marcos salió viéndose confundido y preocupado. Papá, me dijo, al encontrarme en la cocina. ¿De casualidad viste la correspondencia de hoy?
No, respondí, sin dejar de picar las verduras para la cena. ¿Por qué? Tenemos algunos problemas con nuestro banco. Al parecer, hubo alguna clase de error en el sistema con nuestros pagos automáticos. Error en el sistema. Tuve que admirar la capacidad de Ximena para tergiversar incluso los avisos del banco y convertirlos en algo que no era culpa suya. Suena frustrante, comenté en tono neutral. Sí, bueno, ya lo solucionaremos, pero Marcos no se veía muy seguro. Mientras tanto, es probable que las cosas estén un poco ajustadas de dinero por aquí. Tal vez tengamos que recortar algunos gastos. Levanté la vista de mis verduras. ¿Qué tipo de gastos? Marcos se removió, incómodo. Bueno, cosas como la despensa, los servicios, ese tipo de cosas. Nada grave, solo será temporal. La indirecta fue clara. Esperaban que yo contribuyera económicamente para cubrir su déficit temporal. Si alguna vez tuve alguna duda sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí, esta conversación las borró por completo. En el momento en que se enfrentaron a presiones económicas, su primer instinto fue exprimirle dinero al mayordomo. Entiendo, me limité a decir, y volví a lo mío. Durante la semana siguiente, llegaron más avisos. De la hipotecaria, de las 2 agencias de los autos y de varias compañías de tarjetas de crédito. El pánico de Ximena se volvía más notorio cada día, aunque trataba de ocultarlo detrás de llamadas telefónicas al banco cada vez más frenéticas. Esto es ridículo, la escuché decirle a alguien, probablemente a su madre. En la vida nos hemos atrasado con un pago. Tiene que haber alguna clase de falla en su sistema. Pero los registros del banco estaban en orden. No había ningún error. Simplemente no salía ni un peso de las cuentas que yo había estado financiando. Para el viernes, la máscara de Ximena empezó a caerse. Me regañaba por pequeñeces, por dejar un vaso de agua en la barra de la cocina, por no doblar las toallas exactamente como a ella le gustaban. Al ver que no reaccionaba a su creciente hostilidad, parecía frustrarse aún más. Esa noche, alcancé a oír otra conversación entre ella y Marcos. No podemos seguir fingiendo que esto es un error del banco, decía Marcos. Estas cuentas son reales y no tenemos dinero para pagarlas. Bueno, ¿y qué sugieres? La voz de Ximena sonaba más tensa que nunca. Pedirle un préstamo a tu papá. Ha vivido aquí de a gratis durante 2 años. Debería estarnos ayudando de todos modos. No puedo pedirle dinero a mi papá, Ximena. Él vive de una pensión fija. ¿Pensión fija? Si él supiera. Entonces ¿qué? La voz de Ximena iba en aumento. ¿Quieres perder la casa, los coches, todo por lo que hemos trabajado? Tal vez podríamos refinanciar, o yo podría conseguir más clientes. Marcos, no me estás escuchando. Necesitamos efectivo, y lo necesitamos hoy. Y tu padre es la única opción que tenemos. Hubo un largo silencio. Luego Marcos volvió a hablar, con un tono reacio. ¿Cuánto crees que deberíamos pedirle? Empieza con algo pequeño. Tal vez unos 86,000 pesos. Dile que solo es temporal. ¿Qué le pagaremos en cuanto el banco arregle todo este desastre? 86,000 pesos. Querían que les prestara 86,000 pesos para cubrir las mismas cuentas que yo había estado pagando todo este tiempo. Su descaro era casi admirable, pero la parte más reveladora de la plática fue lo que vino después. ¿Y si dice que no?, preguntó Marcos. La risa de Ximena fue fría y calculadora. No dirá que no. ¿A dónde más se va a ir? Nos necesita más él a nosotros que nosotros a él. ¿A dónde más me iba a ir? Como si fuera algún perro callejero que habían adoptado por lástima. Además, continuó, si no ayuda, siempre podemos seguir adelante con el plan del asilo paraíso. El doctor Martínez dijo que los papeles ya casi están listos. Mis manos se cerraron en puños. Planeaban usar mi internamiento como herramienta de chantaje para sacarme dinero. A la mañana siguiente, Marcos se acercó con su petición, exactamente como Ximena lo había ensayado. Su actitud era incómoda, llena de excusas, pero con la suposición latente de que yo accedería. Papá, odio pedirte esto, pero estamos pasando por un bache temporal.
Solo hasta que resolvamos este asunto con el banco, ¿crees que podrías prestarnos algo de dinero? Miré a mi hijo, a este hombre que yo había criado, apoyado y amado incondicionalmente, y sentí que algo helado se me instalaba en el pecho. ¿Cuánto dinero?, le pregunté. 86,000 pesos. Sé que es mucho, pero no te lo pediríamos si tuviéramos otra opción. Fingí que lo consideraba, viendo la esperanza y la desesperación en sus facciones. Lo siento mucho, Marcos, dije por fin. No tengo esa cantidad disponible. Su cara se descompuso. ¿Estás seguro? Tal vez podrías revisar tus ahorros o... Hijo, vivo del seguro social y de la poca pensión que me queda. Pedirme 86,000 pesos es como pedirme 860,000. Era mentira, desde luego, pero Marcos no lo sabía. Asintió, intentando ocultar su decepción. Entiendo. No perdía nada con preguntar. Pero pude ver en sus ojos que no lo entendía. No realmente. Ya estaba pensando en cómo iba a explicarle a Ximena que su plan había fracasado. Esa tarde, los escuché discutir de nuevo. Dijo que no. La voz de Ximena era de total incredulidad. No tiene el dinero, Ximena. No podemos pedirle a alguien algo que no tiene. Solo está siendo egoísta, después de todo lo que hemos hecho por él. Todo lo que habían hecho por mí. La mujer que había estado planeando meterme en un asilo estaba molesta porque yo no financiaría su estilo de vida. Tal vez deberíamos reconsiderar la opción del asilo paraíso, continuó. Si no va a aportar económicamente, ¿qué caso tiene tenerlo aquí? Marcos se quedó callado por un largo rato. Luego, con una voz tan baja que tuve que esforzarme por escucharla, dijo, tal vez tengas razón. Tal vez tengas razón. Mi propio hijo acababa de estar de acuerdo en que debían mandarme a un asilo porque no quise darles un dinero que se suponía que no tenía. Esa noche, volví a llamar a Arturo. ¿Cómo va el experimento?, me preguntó. Más o menos como se esperaba, respondí. Me pidieron dinero y cuando les dije que no, empezaron a hablar de internarme como castigo. Dios mío, Carlos, cuánto lo siento. No lo sientas. Es exactamente lo que necesitaba saber. ¿Cuál es la siguiente fase? Miré alrededor del cuarto del sótano al que había sido relegado, pensé en los nietos a los que se les había enseñado a tenerme miedo y tomé mi decisión. Es hora de enseñarles quién es el verdadero dueño de esta casa. La confrontación llegó mucho antes de lo que esperaba. Había planeado dejarlos ahogarse en su crisis económica 1 o 2 semanas más antes de revelar la verdad, pero Ximena me forzó a actuar. Fue un martes por la mañana cuando la escuché hablando por teléfono con el doctor Martínez sobre mi deteriorado estado mental y la urgencia de ingresarme en el asilo paraíso antes de que me convirtiera en un peligro para mí mismo o para los demás. Un peligro para mí o para los demás. La mujer estaba armando todo un caso para recluirme de urgencia en un centro psiquiátrico. Sí, doctor, estaba diciendo, y su voz adoptó ese tono meloso y preocupado que usaba cuando manipulaba a la gente. Ha estado cada vez más agitado desde que le contamos nuestros problemas económicos. Ayer, hasta se empezó a reír cuando Marcos le explicó que podríamos perder la casa. Fue muy perturbador. Sí me había reído, pero no por las razones que ella insinuaba. La idea de que pudieran perder una casa que, para empezar, nunca había sido suya, era genuinamente graciosa. Por supuesto, me preocupa la seguridad de todos, continuó. Por eso creo que la opción del ingreso de emergencia podría ser la mejor. ¿Qué tan rápido podríamos trasladarlo? ¿Ingreso de emergencia? Querían encerrarme en cuestión de días, no semanas. Ya había escuchado suficiente. Era momento de terminar con esta farsa. Esa noche, les pedí a Marcos y a Ximena que me acompañaran a la sala para tener una junta familiar. Cruzaron miradas, probablemente asumiendo que les iba a ofrecer dinero o a disculparme por mi reciente comportamiento. Hay algo que necesito discutir con ustedes dos, les dije, acomodándome en el sillón que siempre había sido mío, aunque nunca lo habían reconocido como tal. Ximena se sentó en la orilla del sofá, y su lenguaje corporal sugería que estaba lista para salir huyendo si yo me agitaba. Marcos se sentó a su lado, luciendo exhausto y derrotado. Sé que han estado teniendo dificultades de dinero,
empecé. Marcos se enderezó un poco. Papá, si esto es sobre el préstamo que te pedimos. No se trata del préstamo. Mantuve un tono de voz tranquilo y medido. Se trata de algo mucho más importante que 86,000 pesos. Ximena se cruzó de brazos. Carlos, si nos vas a dar sermones sobre responsabilidad financiera. Les voy a decir la verdad, la interrumpí. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Metí la mano en el folder que había dejado junto a mi silla y saqué el primer documento. Las escrituras de la casa con mi nombre claramente especificado como único propietario. Estas son las escrituras de esta casa, dije, poniéndolas sobre la mesa de centro entre nosotros. Como pueden ver, mi nombre está ahí. Solo mi nombre. Marcos se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer el documento. No lo entiendo. Dijiste que nos habías traspasado la casa. No, Marcos. Dije que era una herencia adelantada. Nunca dije que realmente les había cedido la propiedad. La cara de Ximena empezó a palidecer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que soy el dueño absoluto de esta casa. Ustedes han estado viviendo en mi propiedad durante 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía ver los engranajes en sus mentes, intentando procesar esa información. Pero los pagos de la hipoteca, empezó a decir Marcos. No hay pagos de hipoteca. Saqué el siguiente grupo de documentos. Compré esta casa al contado. 20,7 millones de pesos para ser exactos. Ximena abrió la boca de par en par. Eso es imposible. Tú no tienes ese tipo de dinero. Sonreí, sacando mi estado de cuenta más reciente. De hecho, sí lo tengo. Y esta es solo una de mis cuentas. Tengo varias más. El número al final del documento hizo que Ximena jadeara de forma audible. 63,8 millones de pesos únicamente en esa cuenta. Verán, continué, disfrutando de sus caras de asombro. Cuando tu madre murió, me dejó con un respaldo bastante bueno. Sumado a la venta de mi negocio y a un par de inversiones inteligentes hechas a lo largo de los años, he gozado de mucha solvencia económica. Marcos se le quedó viendo a los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque quería ayudarte sin dañar tu orgullo. Creí que si podía apoyarte en silencio, de forma anónima, lograrían estabilizarse y volverse verdaderamente independientes. Saqué el siguiente fajo de papeles, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, comprobantes de pago. Estos muestran cada pago que he hecho por ustedes en los últimos 3 años. La hipoteca que no existe, las mensualidades de sus autos, sus tarjetas de crédito, seguros, servicios, hasta su despensa. Todo lo que creían que salía del exitoso negocio de Marcos, en realidad venía de mi bolsillo. Ximena ya estaba hiperventilando. Esto no puede ser real. Marcos, dime que esto no es real. Pero Marcos estaba muy ocupado sumando las cantidades en su cabeza. 138,000 pesos al mes, susurró. Por 3 años. Son cerca de 5 millones de pesos, terminé por él. Más o menos unos miles extra para ocasiones especiales y emergencias. Ximena se levantó de golpe, con las manos temblorosas. ¿Por qué nos estás diciendo esto hasta ahora? La miré fijamente, dejando que viera todo el peso de mi conocimiento a través de mis ojos. Porque escuché tu conversación con el doctor Martínez sobre internarme en el asilo Paraíso. El color se le fue de la cara por completo. Creías que me estaba volviendo una carga, continué. Creías que estaba confundido, tal vez desarrollando demencia. Decidiste que la mejor solución era que me declararan mentalmente incompetente y que me encerraran en un asilo. Marcos levantó la mirada de un jalón. Papá, eso no. Nosotros no estábamos. Marcos, escuché cada palabra. A los dos debatiendo sobre cuánto dinero ahorrarían en despensa y en servicios conmigo fuera de la casa. A Ximena investigando asilos y hablando con médicos sobre procedimientos de ingresos de urgencia. Ximena se dejó caer de nuevo en el sofá, con una respiración superficial y acelerada. La parte realmente increíble,
dije con una voz cada vez más fría, es que planeaban pagar mi reclusión con el dinero que yo mismo proveía. Iban a usar mis propios fondos para encerrarme. Marcos hundió la cara entre sus manos. Dios mío. Papá, lo siento mucho. Yo no sabía. Yo creí que... ¿Creíste que, hijo? ¿Que tu negocio de repente se había vuelto increíblemente exitoso? ¿Que, por arte de magia, habías desarrollado la capacidad de costearte un estilo de vida que es más caro de lo que la mayoría de la gente gana en un año? Yo confiaba en Ximena, dijo débilmente. Ella maneja todas las finanzas. Me giré hacia Ximena, que me miraba fijamente con algo que parecía odio. ¿Y tú, Ximena? Sabías que no éramos familia de sangre, así que tal vez creíste que eso te daba licencia para tratarme como se te diera la gana. Pero olvidaste algo muy importante. ¿Qué cosa?, susurró ella. Que Marcos es mi hijo. Y todo lo que les he dado, se los he dado porque lo amo a él. Pero el amor no es incondicional cuando es pagado con traición. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando el jardín que había estado podando como parte de mis labores de mayordomo. Quiero que los dos entiendan una cosa, dije sin voltearme. Cada comodidad de la que han disfrutado, cada lujo que han dado por sentado. Cada aspecto de la vida que han construido aquí existe porque yo lo permití. Ximena recuperó la voz. No puedes simplemente cortarnos los fondos así. Tenemos derechos. Me volteé para encararlos. Y algo debió haber cambiado en mí porque ambos se encogieron de miedo. ¿Derechos?, repetí. ¿Qué derechos creen que tienen sobre mi dinero, sobre mi casa o sobre mi apoyo? Somos familia, dijo Marcos con desesperación. ¿Lo somos?, pregunté. Porque la familia no intenta meter a los suyos en instituciones mentales. La familia no se humilla frente a sus invitados. La familia no envenena a los niños en contra de sus abuelos. Marcos me miró desconcertado. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu hermana porque Sofía y Diego me tienen miedo ahora. Pregúntale qué les dijo Ximena sobre su abuelo. Ximena se quedó blanca. Se había olvidado de esa crueldad en particular. Les dijiste que yo solo era un empleado, continué. Los convenciste de que era un viejo senil que podría intentar engañarlos haciéndoles creer que era su abuelo. Marcos se volvió hacia su esposa, y el horror se dibujó en su mirada. ¿Dijiste qué? Los estaba protegiendo, se defendió Ximena con voz frágil. Pensé que se estaba volviendo inestable. Me estabas aislando, corregí, alejándome sistemáticamente de cada relación que me importaba. Y tú, miré a Marcos, tú la dejaste hacerlo. El silencio volvió a reinar en la sala. Afuera, un vecino estaba podando el pasto. El sonido de la vida suburbana normal seguía su curso mientras nuestra familia implosionaba. Así que esto es lo que va a pasar, dije regresando a mi silla. Mañana por la mañana me voy a reunir con mi abogado para discutir las condiciones en las que van a vivir. La respiración de Ximena se volvió aún más agitada. No puedes echarnos a la calle. Vamos a pelear legalmente. ¿Con qué dinero?, le pregunté. Tus tarjetas de crédito están al tope, tus cuentas bancarias están vacías y no tienen ni un peso de ingresos. Exactamente, ¿con qué van a pelear? Marcos levantó la mirada, tenía los ojos rojos por las lágrimas. Papá, por favor. Sé que nos equivocamos, pero podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo. ¿Pueden?, le pregunté. ¿Pueden devolverme los 3 años que pasé siendo tratado como un empleado doméstico en mi propia casa? ¿Pueden reparar el daño que le han hecho a mi relación con mis nietos? ¿Pueden borrar la humillación de que me llamaran, solo el mayordomo, frente a 35 personas? No supo qué responder a eso. La parte más triste, dije mientras juntaba mis documentos, es que todo esto se pudo haber evitado. Si tan solo me hubieran tratado con dignidad humana básica, si hubieran recordado que era tu padre en vez de tu sirviente, pudimos haber sido una verdadera familia. Me levanté para irme y me detuve en el umbral de la puerta. Ah, y Ximena, tal vez quieras llamarle al doctor Martínez y cancelar esos papeles de ingreso de emergencia. Resulta que yo no soy el que ha perdido el contacto con la realidad. Mientras caminaba hacia las escaleras del sótano,
alcancé a oír que Ximena empezaba a llorar. No eran lágrimas de remordimiento ni de culpa, sino los sollozos llenos de coraje y frustración de alguien cuyos planes, meticulosamente trazados, acababan de derrumbarse a su alrededor. Mañana discutiríamos las condiciones para que pudieran seguir residiendo en mi casa. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, se irían a dormir sabiendo exactamente quién tenía todo el poder. Y por primera vez en 3 años, yo dormiría en paz. A la mañana siguiente, me desperté a las 6, como lo había hecho todos los días durante los últimos 3 años. Pero esta vez, en lugar de ir a la cocina para prepararles el desayuno a Marcos y a Ximena, me serví una taza de café solo para mí y me senté en la mesa de la cocina a leer el periódico. Cuando Ximena bajó a las 7:30, esperando encontrar el desayuno listo, se detuvo en seco al verme sentado con mi café y el periódico. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó con voz ronca por haber llorado la noche anterior. Levanté la vista de la sección de deportes. Disculpa, me pediste que preparara el desayuno. Pestañeó, evidentemente confundida. Tú siempre preparas el desayuno. Siempre preparaba el desayuno cuando fingía ser su mayordomo, corregí. Pero, como dejamos establecido anoche, en realidad soy el dueño de la casa y, por lo general, los dueños no cocinan para sus inquilinos. La palabra inquilinos le cayó como una cachetada. ¿Inquilinos? Bueno, ¿cómo le llamarías a las personas que viven en la casa de alguien más sin pagar renta? Marcos apareció en la puerta, con aspecto de no haber pegado los ojos en toda la noche. Papá, tenemos que hablar. Estoy de acuerdo, le dije, doblando el periódico. Arturo estará aquí a las 10 para revisar su contrato de arrendamiento. ¿Contrato de arrendamiento? A Marcos se le quebró un poco la voz. No creerás que van a poder seguir viviendo aquí gratis, ¿verdad? No después de todo lo que pasó. Ximena se desplomó en una silla. Esto es una locura. Ayer éramos una familia, y ahora nos estás tratando como extraños. Ayer estabas planeando recluirme en una clínica psiquiátrica, le contesté. Hoy vamos a establecer algunos límites que debieron existir desde el principio. Cuando Arturo llegó, a las 10 en punto, traía un portafolio lleno de documentos legales y tenía la expresión de un hombre que reprobaba rotundamente lo que mi familia me había hecho. Buenos días, Marcos. Ximena, dijo con formalidad, dejando su portafolio en la mesa del comedor. Tengo entendido que necesitamos aclarar algunos acuerdos sobre su vivienda. Ximena miró a Marcos con desesperación, pero él parecía paralizado por la magnitud de su situación. Permítanme explicarles cómo están las cosas legalmente, continuó Arturo mientras abría el portafolio. Carlos es el dueño legítimo y absoluto de esta casa. Ustedes han vivido aquí como sus invitados por 3 años, periodo en el cual Carlos ha estado financiando todo su estilo de vida por una suma de casi 5 millones de pesos. Sacó una carpeta bastante gruesa. Desafortunadamente, no hay ningún marco legal que obligue a Carlos a seguir manteniéndolos, en especial a la luz de los recientes acontecimientos. ¿A qué acontecimientos se refiere?, preguntó Ximena, aunque claramente le aterrorizaba la respuesta. Arturo consultó sus notas. Bueno, está el tema de sus consultas con el doctor Martínez sobre declarar a Carlos como mentalmente incapacitado. También está la forma sistemática en la que alienaron a Carlos de sus nietos, y por supuesto, la humillación pública durante la cena de Nochebuena. Marcos hizo una mueca. Licenciado Arturo, tiene que entender que no sabíamos cómo estaban arreglados los gastos. Creíamos que... Lo que ustedes creyeran, interrumpió Arturo, es irrelevante para la realidad legal. Ahora, el punto es saber si Carlos está dispuesto a permitir que sigan viviendo en su casa, y de ser así, ¿bajo qué condiciones? Me recargué en la silla, observando el rostro desesperado de mi hijo. He pensado mucho sobre esto, dije. Y he decidido que estoy dispuesto a dejar que se queden bajo ciertas condiciones. El alivio inundó la expresión de Marcos. Gracias, papá. Las condiciones que quieras, vamos a... Todavía no las han escuchado, advertí. Arturo sacó el contrato de arrendamiento que había redactado. Primero, pagarán la renta a precio de mercado por esta propiedad. Tomando en cuenta la ubicación y los metros cuadrados, esto equivale a 77,500 pesos al mes. Ximena se quedó sin aire. No podemos pagar eso.
Entonces tendrán que buscar un lugar que sí puedan pagar, dije, llanamente. O ver la manera de aumentar sus ingresos. Segundo, continuó Arturo. El pago de todos los servicios, despensa y gastos de la casa correrán por su cuenta. Carlos ya no subsidiará ningún aspecto de su estilo de vida. Tercero, serán responsables de su propio transporte. Carlos reclamará los vehículos que ha estado pagando. Marcos parecía destrozado. Papá, ¿cómo se supone que vamos a llegar a trabajar? De la misma forma que millones de personas lo hacen, le contesté. Cómprense sus propios coches, usen el transporte público, o caminen. Ese ya no es mi problema. Cuarto, prosiguió Arturo. No se permitirán más intentos de declarar a Carlos como mentalmente incapacitado o de internarlo en ninguna clínica. Cualquier acción de esa naturaleza resultará en un desalojo inmediato y posibles cargos penales por abuso de personas mayores. Las manos de Ximena estaban temblando. Esto es extorsión. No, aclaró Arturo con mucha calma. La extorsión es lo que usted intentó hacer cuando planeó usar el internamiento de Carlos como chantaje para tomar control de sus bienes. Esto es simplemente un arrendador fijando términos razonables para sus inquilinos. Quinto, dije, tomando la palabra. Ximena se disculpará públicamente por su comportamiento en Nochebuena. Y no solo conmigo, sino con todos los que estuvieron de testigos. La cara de Ximena se puso roja. No voy a humillarme a mí misma nada más para alimentar tu ego. Entonces ya no vivirás aquí, le dije. Es tu decisión. Sexto, continuó el licenciado. El contacto con los nietos se restablecerá de inmediato. El día de hoy, Ximena le llamará a Leticia y le explicará que hubo un malentendido respecto al rol de Carlos en la familia. Y finalmente, sentencié poniéndome de pie, quiero dejar algo sumamente claro. No soy su mayordomo, su empleado, ni su sirviente. Soy el dueño de esta casa. Y el padre de Marcos. Me tratarán con el respeto que ambas posiciones merecen, o van a tener que buscarse otro lugar para vivir. La sala se quedó en silencio un buen rato. Ximena volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de coraje y frustración, no de tristeza. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Marcos con voz apagada. El contrato empieza hoy, dijo Arturo. El primer mes de renta se debe liquidar de inmediato, junto con un depósito de garantía de 77,500 pesos, lo que significa que necesitarán 155,000 pesos para antes de que termine el día. Ximena soltó una carcajada amarga. No tenemos 155,000 pesos. Ni siquiera tenemos 15,500. Entonces, sugiero que empiecen a hacer algunas llamadas, dije. Tal vez los papás de Ximena estén dispuestos a ayudar, o podrían vender un poco de esa ropa tan cara y las joyas que han acumulado en estos últimos 3 años. Marcos me suplicó con la mirada. Papá, de verdad, seguro que podemos arreglar algún tipo de plan de pagos. Hijo. Yo he sido su plan de pagos durante 3 años. Ya es hora de que se valgan por sí mismos. Arturo cerró su portafolio. Les daré 24 horas para conseguir el dinero y firmar el contrato. Si no cumplen con estos términos, Carlos iniciará el proceso de desalojo. Una vez que Arturo se marchó, subí para empacar mis cosas. Me iba a mudar del sótano y me iba a instalar en la recámara principal, el lugar que me correspondía. Marcos y Ximena podrían quedarse en el sótano si es que querían quedarse en la casa. Mientras doblaba mi ropa, Marcos apareció en el marco de la puerta. Papá, me dijo, con un tono que era casi un susurro. Perdóname. Sé que no es suficiente, pero necesito que sepas que estoy arrepentido. Miré a mi hijo, el hombre al que había criado, amado y apoyado, e intenté buscar algún rastro del niño que alguna vez fue. ¿Estás arrepentido porque por fin entiendes lo que me hiciste?, le pregunté. ¿O te arrepientes porque te descubrí? Guardó silencio un buen rato. Por las dos cosas, creo, pero sobre todo por la primera. ¿Y Ximena? ¿Ella también se arrepiente? Los hombros de Marcos cayeron. Ximena está enojada. Cree que tú nos has estado manipulando y que nos tendiste una trampa para llegar a este momento. ¿Y tú qué crees? Creo,
dijo Marcos lentamente. Creo que dejé de verte como mi padre en algún punto del camino. Dejé que Ximena me convenciera de que era solo, no lo sé, una carga que teníamos que sobrellevar, y estoy muy avergonzado por eso. Fue la mayor honestidad que le había escuchado decir en años. ¿Y el plan de internarme en el asilo? Le pregunté. ¿De verdad ibas a dejar que me recluyera? La cara de Marcos se arrugó de tristeza. ¿Tenía miedo, papá? Ximena me dijo que estabas empeorando. Que podías lastimarte a ti mismo o a alguien más. Creí que te estaba protegiendo. Encerrándome. Ahora veo lo equivocado que estaba. Veo lo equivocado que estaba todo. Terminé de empacar mi ropa y me giré para quedar frente a él. Marcos, quiero creer que realmente estás arrepentido, pero las disculpas sin cambios son solo palabras. ¿Qué quieres que haga? Quiero que elijas, le dije. Entre la vida que Ximena te convenció que te merecías, y la familia que tienes en la realidad, porque ya no puedes tener ambas. 3 horas después, vi por la ventana de la sala cómo Ximena subía sus maletas a un taxi. Les había hablado a sus padres, quienes accedieron a dejar que regresara a su casa en lo que resolvía su situación. Al parecer, la disculpa pública que le exigí era cruzar una línea para ella. Marcos se quedó. Firmó el contrato, le pidió prestado el dinero del depósito y de la renta del primer mes a su hermana Leticia, y mudó sus cosas a la recámara del sótano que yo había desocupado. Esa noche, nos sentamos juntos en la cocina por primera vez en 3 años, no como dueño y mayordomo, sino como padre e hijo. No sé si me vaya a alcanzar para seguir viviendo aquí a largo plazo, admitió Marcos. 77,500 pesos mensuales es más de lo que mi negocio realmente me deja. Entonces vas a tener que levantar un negocio de verdad, le comenté. No uno que solo existe en la imaginación de Ximena. Él asintió. Ya empecé. Tengo 3 clientes legítimos y estoy trabajando en conseguir más. Bien. Nos quedamos un rato en un silencio muy cómodo, ambos adaptándonos a esta nueva dinámica. Papá, dijo Marcos finalmente. Sí. ¿Habría algún problema si le llamo a Leticia y le pido que traiga a los niños este fin de semana? Creo que hay unas cosas que les tengo que explicar sobre su abuelo. Sonreí por primera vez en meses. Me encantaría. 6 meses después, Marcos había convertido su negocio de consultoría en algo genuinamente rentable. Estaba pagando su renta a tiempo, cubría sus propios gastos, y poco a poco, iba reconstruyendo la relación que había dañado con sus sobrinos. Ximena había pedido el divorcio y estaba viviendo con sus papás en otro estado. Según Leticia, Ximena andaba diciéndole a todo el que quisiera escucharla que yo era un anciano manipulador que había destruido su matrimonio por puro despecho. Tal vez tenía razón en la parte de la destrucción, pero a veces, las cosas se tienen que derrumbar por completo antes de poder reconstruirlas de forma correcta. La casa volvía a sentirse como un hogar. Marcos y yo cenábamos juntos casi todas las noches, y Sofía y Diego nos visitaban un fin de semana sí y otro no. Superaron su miedo hacia mí muy rápido una vez que Marcos les explicó que su abuelo no era un empleado confundido, sino el dueño de la casa y un hombre que los amaba muchísimo. Jamás volví a ser su mayordomo. En su lugar, tomé mi lugar como el patriarca de la familia. El rol que debía haber reclamado desde un principio. Y, aunque el apoyo económico que le daba era mucho más limitado que antes, ahora lo daba por mi propia voluntad y con el pleno conocimiento de lo que representaba. Lo mejor de todo era ver a Marcos convertirse en el hombre que yo siempre supe que podía ser. Despojado de la manipulación de Ximena y obligado a valerse por sí mismo, había encontrado una fuerza y una dignidad que yo no le había visto en años. Algunos podrían decir que fui demasiado duro, que debía haber simplemente perdonado y olvidado. Pero el respeto no es algo que te regalen. Hay que ganárselo. Y, a veces, las personas que más te aman necesitan aprender las lecciones más duras. Pasé 3 años siendo invisible en mi propia casa. Ahora, por fin, estaba exactamente donde me correspondía estar.